¿cómo estás? Yo soy Marta, pero también me llamo Paola, así que puedes decirme Marta Pau y te doy la bienvenida a mi canal. Y bueno, el día de hoy te traigo un video que en verdad no sé cómo catalogarlo del concierto de DPR en la Ciudad de México que se llevó a cabo en el Pepsi Center. Y bueno, yo les voy a traer todos los chismecillos detrás, si me gustó, si no me gustó, que estuvo padre, que no tanto. Y bueno, también tuve la oportunidad de tomarle fotos a alguno de los integrantes de DPR. Entonces también quédense porque va a haber fotos, va a haber videos y muchas otras cositas más. Así que vamos a empezar. Pues empezó el concierto de DPR. En realidad yo fui invitada de prensa, entonces yo tuve que llegar un poquito... Me citaron a una hora en específico, entonces yo llegué después, pero cuando llegué había un montón de gente ya formada. Se dice que fueron 8,000 personas, aunque en realidad yo siento, no sé qué pensarán las personas que fueron a ese concierto, que había más de 8,000 personas. La verdad sí les soy sincera, ¿verdad? Pero pues una no sabe, no se puso a contar a todo el mundo, ¿verdad? Pero de que había gente, había mucha gente en el Pepsi Center, de verdad estaba completamente lleno. De hecho, yo hace algunos meses atrás también fui al concierto de G-Idol. Ves conmigo al concierto de G-Idol. Que se llevó a cabo en ese mismo lugar, y la verdad es que aunque también había un montón de gente, la verdad me sorprendió muchísimo. Se apagó mi luz. Espérenme. Perdón, ya volví, solucionamos los problemas técnicos. Y bueno, como les venía diciendo, asistí al concierto de G-Idol en el mismo lugar. Y la verdad es que también había bastante gente, pero creo que no había tanto como en el concierto de DPR. Entonces, vaya, eso estuvo impresionante. No pensé que hubiera tanta gente fan de DPR y en México, pero sí, amistades, hay mucho fanbase, hay mucho dreamer por acá. Y eso me llenó el corazón. Dije, no soy la única rara que escucha DPR. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo no tengo amigos que escuchen K-pop conmigo, entonces muchas veces las canciones que me gustan pues es como un gusto raro, porque no puedo compartir con alguien más. Entonces coméntenme si a ustedes también les pasa eso. Entramos al recinto por ahí de las 7:30, 8 de la noche. También creo que no hubo tanto caos. La verdad es que yo ahí sí no tengo tanta experiencia o no tengo tantas cosas que contar, porque yo les digo que yo entré después, pero todo bien, todo tranquilo, y empezó el concierto y todo el mundo gritando y de verdad que se escuchaba potente los gritos. Y empezó con el DJ set de DPR Cream. La verdad es que no tocó tanto, él fue creo que el que tocó menos canciones. Y ya, ¿no? Salió y aquí están las imágenes que podrán ver a continuación que le tomamos a DPR Cream.
Después de eso siguió el guapo de DPR Live. Y entonces, ya después de que salió DPR Live, creo que tocó 2 o 3 canciones y de repente se empezó a sentir mal y de repente se desvaneció, aunque yo estaba de un lado como lateral del escenario y aunque relativamente estaba cerca, no vi como, o sea, todo el panorama. Yo solamente lo veía como de este lado, o sea, estaba aquí el escenario, yo nada más lo veía de este lado y se desvaneció, pero yo no alcancé a ver que se había desvanecido, entonces como que había mucha incertidumbre de este lado porque no sabíamos bien qué estaba pasando, porque de repente se paró el concierto y todas... ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? De hecho, nos pidieron silencio en el Pepsi Center, que por favor nos calláramos, porque también eso, había muchísima gente y obvio por la emoción de las Dreamers y todo, al momento que empezó el concierto, pues todas empezaron a hacer para adelante. Si han ido a un concierto en general, sabrán a lo que me refiero, este sentimiento de que empieza el artista o canta una canción que, y todo el mundo se va para adelante. Entonces eso estaba pasando y creo que los del Pepsi Center temían por nuestra seguridad, por nuestra vida. Entonces como que en el lapso que pararon el concierto también nos pidieron que por favor nos hiciéramos para atrás. Y la verdad es que todas nos portamos muy bien, obedecimos, nos hicimos para atrás y ya después de un rato volvió a salir
VPR Live. Y ya después al último dijo que se había sentido un poco mal, que nos pedía muchas disculpas porque se había sentido mal, que por favor lo perdonáramos y todas. Era como que no, te amamos, no tienes que perdonar, no tenemos que perdonar nada, no sé qué. Y de hecho al otro día sacó este comunicado que les voy a dejar acá, que se había sentido mal, que había tenido unos ataques de ansiedad, pánico, entonces que por eso había tenido que detenerse y que por eso él también sentía que había estado como muy bajo de energía. La verdad es que si estuvo muy bajo de energía, pues no se notó, porque de todas formas la gente también puso mucha energía, todos estábamos de buenas, todos estábamos cantando, brincando. Entonces, digamos que estuvo bien, estuvo bastante bien. Ya para la última parte del concierto, por supuesto, tuvo que salir nuestro guapísimo Christian Yu, el guapísimo DPR Ian. Sorry,
barbaridad con ese hombre, de verdad. Creo que de los tres él se nota más su background como idol que tuvo, y me encanta porque él agarró como lo bueno de ser idol, o sea, como las bases que aprendió siendo idol, y él lo transformó como en su propia forma de hacer música y de expresarse. Entonces está muy padre porque combina como toda esta onda del rockera músico, porque realmente es un músico, y también con toda esta formación de idol, de bailar, de saberse mover en el escenario, de sonreír, de, ¿sabes? Entonces es como un gran artista, un artista muy completo, y me encantó ya ver en vivo, porque claramente ya había visto TikToks y videos acerca de cómo era su show, pero verlo en vivo también es otra cosa, ¿verdad? Impresionante. Con todo y todo, él la dio, él dejó todo ahí, y aparte estaba como muy emocionado. Eso es algo que pasa mucho en los conciertos de K-pop, bueno, al menos en los dos que he ido. Me parece muy bonito que los idols, o como en este caso los artistas coreanos, se dan cuenta que aquí en Latinoamérica, específicamente en México, tienen mucha fanbase, y los recibimos así de que con mucho amor y muchos gritos, y somos como un público como muy padre, muy chido. Somos un gran público, la verdad. Un aplauso para nosotros como mexicanos. Hoy, de hecho, por favor, quiero que observen este momento porque hice un TikTok al respecto. Boys at school never look at me. Y yo no sé ustedes, pero yo siento que sí me vio a mí. Lo logré. Ustedes díganme qué opinan. ¿Lo logré o no? ¿O estoy loca? Aunque yo voy a seguir viviendo en mi fantasía de que Cristian se enamoró de mí y que pues ya me vio. Y así fue como yo viví el concierto de DPR en México. ¿Lo recomendaría? Claro que sí, claro que sí. Y otra vez, sí, tal vez ya no iría a general. Tal vez ya me gustaría ir más arriba. Bueno, es que depende mucho de dónde se haga el concierto, pero por ejemplo, si fuera un concierto igual, me gustaría ir en la parte del Pepsi Center, que es sentada en los palcos, casi está enfrente, porque ahí estás sentada, no estás batallando. Tal vez me gustaría para verlo desde otra perspectiva, porque ya los vi de acá, ya viví el concierto desde lo rudo, ¿no? Que también me encanta y yo no tengo ningún problema. Pero ahora me gustaría verlos ya así, a lo mejor más en señora, sentada, así grabarlos mejor, así con mi celular. Porque eso también, una disculpita de los videos, pero pues bueno, ustedes sabrán que ahí se empujan mucho y luego una anda emocionada. Entonces entre que anda una emocionada y que la andan empujando, pues no está muy bien mi toma. Así que, pero las fotos, ¿qué tal? No me pueden decir nada de las fotos. Eso es todo por el video de hoy. Creo que ya dije lo suficiente acerca del concierto. Si les gusta este tipo de videos y si hay dinero, tiempo y la oportunidad de ir, por supuesto que los voy a seguir haciendo. Así que por favor, regálame un like, comparte, coméntame para que yo sepa que te gustó mi videito. Y pues ya, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.